gracias. He sido invitada a tratar el tema de los alimentos, entonces pretendo hacer una aproximación al mismo en este corto tiempo. Entonces, respecto a este tema, me parece muy importante hablar del marco normativo y lo encontramos, el tema de alimentos, muy claramente especificado en nuestra Carta Magna, en los tratados internacionales que han sido debidamente ratificados. También aparece en el Código de la Infancia y la Adolescencia o Ley 1098 del 2006 y en Código General del Proceso, esto dentro de la normatividad. Además, aparece dentro de los diferentes pronunciamientos jurisprudenciales al respecto. En cuanto al concepto o la noción de derecho de alimento, los tratados internacionales realmente no lo definen ni profundizan en él, pero simplemente se limitan a la ley aplicable y a la jurisdicción que es competente. El Código Civil hace referencia a los mismos haciendo una clasificación, entonces habla de los alimentos congruos, habla de los alimentos necesarios, pero es realmente el Código de la Infancia y la Adolescencia, la Ley 1098 del 2006, la que define el derecho a alimentos. Esto es relativo a niños, niñas y adolescentes. Entonces, habla del derecho a alimentos como un derecho integral, es decir, ¿por qué es integral? Porque se busca que sea un desarrollo a todo nivel, desarrollo físico, desarrollo psicológico, desarrollo social, desarrollo cultural, educativo, etcétera, etcétera. Inclusive, el mismo artículo hace referencia al derecho que tiene la madre que se encuentra en estado de embarazo para pedir también los alimentos para su embarazo y para el parto de su hijo. La obligación alimentaria se desarrolla, o mejor desarrolla un principio muy importante que es el principio de la solidaridad. La génesis de ella también está en la parte del parentesco, aunque no exclusivamente, porque si vemos el artículo 411, aparece a quién se deben alimentos. Entonces ahí aparecen también el cónyuge, el compañero permanente, a quien ha hecho una donación cuantiosa, pero la base de todo generalmente es el tema del parentesco, entonces al ascendiente, al descendiente, al hermano, etcétera, etcétera, etcétera. Ya desde el punto de vista procesal, vamos a decir que en alimentos encontramos dos grupos de procesos. Uno, con una pretensión incierta que buscamos la declaración de la misma por parte de un juez, y otra con una pretensión cierta pero impaga o una pretensión, aunque está establecida ya el derecho está cierto, pero no se ha cumplido. Entonces, respecto al primer grupo, que son los procesos declarativos, podemos estar hablando de procesos de fijación, de disminución, de aumento, de exoneración, de restitución de las cuotas alimentarias. Y en el segundo grupo hablamos de los procesos ejecutivos, pero ya centrándome más en el tema de los procesos declarativos y en el proceso de fijación de cuota alimentaria. Para que sea posible la fijación de cuota alimentaria dentro de un proceso, hay que tener en cuenta tres elementos importantes. Uno, que se pruebe el vínculo entre alimentante y alimentado, es decir, que se pueda exigir jurídicamente, que aparezca en la norma, que sea exigible. Dos, la necesidad que tenga quien reclama los alimentos, así que no pueda por sí mismo darse o suplir sus necesidades. Y tres, la capacidad económica del alimentante. Esto es importante probarlo dentro del proceso. Igualmente hay que dejar la claridad desde cuándo se deben los alimentos. Los alimentos se deben desde la demanda. Entonces, se presenta la demanda y en adelante se causarán las cuotas alimentarias. ¿Qué pasa? Que muchos pretenden el cobro anterior sin haber fijado ni haber establecido por conciliación dicha cuota. Entonces, la ley asume que si hasta ahora demanda es porque anteriormente él podía suplir sus propios alimentos. Entonces, desde la demanda, ahí a partir de ese momento es que se pueden hacer valer esa cuota alimentaria. Estos tipos de procesos declarativos siguen un procedimiento establecido en el Código General del Proceso, que es un proceso verbal sumario. El Código General del Proceso unificó el trámite de los alimentos para mayores y los alimentos para los menores. No obstante, pues el Código de la Infancia y la Adolescencia tiene unas normas específicas en caso del procedimiento para menores. ¿Quién es el juez competente? Entonces está el juez
de familia. ¿De dónde? Entonces hay que mirar el factor territorial de la competencia. Entonces, si siempre el menor aparece como demandante o demandado, él va a fijar el lugar donde se debe presentar la demanda. Es decir, hay un fuero privativo en este caso. Si ya quien pide los alimentos es un hijo y es mayor de edad, se seguirá la regla general, que es el domicilio del demandado. Si es entre cónyuges o compañeros permanentes, se tendrá el domicilio común anterior si lo conserva el demandante. Aquí también hay que aclarar que la Ley 640 del 2001 establece que antes de acudir a la jurisdicción se debe agotar la conciliación como requisito de procedibilidad. Entonces, este es un requisito que se debe cumplir. En caso que no se cumpla, ya no se genera el rechazo de la demanda. Con el Código Penal del Proceso se establece que se inadmite la demanda en estos casos. Si se desconoce el domicilio del demandado o si se pretende solicitar y además practicar medidas cautelares, este requisito se puede omitir, así haciendo la respectiva manifestación al juez. Aquí hay que tener en cuenta una nueva deber que se le asigna a las partes y a los apoderados en el Código Penal del Proceso. Al momento de la presentación de la demanda, dice la norma, dice el artículo 78, que se debe abstener de solicitar documentos al juez, aquellos que se puedan ser solicitados directamente o a través de derecho de petición por las partes. Entonces, uno como demandante debe acotar primero a través de derecho de petición, tratar de obtener estos documentos y así acreditarle al juez. En caso de que no lo haga y que la solicite directamente, muy probablemente el juez le va a negar esa práctica, esas pruebas. Una medida que es posible dentro del proceso de alimentos son los alimentos provisionales. ¿Desde cuándo se pueden decretar o se pueden solicitar? Con la presentación de la demanda se solicita que se decreten los alimentos provisionales. Eso está establecido en el artículo 397 del Código Penal del Proceso y en el artículo 129 del Código de la Infancia y la Adolescencia. Para que esto sea posible, para que me decreten alimentos provisionales, debo al menos presentar una prueba sumaria de la capacidad económica del alimentante. Ahora bien, si yo pretendo que me fijen un monto superior a un salario mínimo por concepto de estos alimentos provisionales, debo acreditar además la necesidad del alimentado. Entonces tendría que acreditar capacidad del alimentante, necesidad del alimentado. De todas maneras, el juez dentro del proceso va a mirar y va a probar la solvencia económica que se tenga claro con la actividad probatoria de las partes, que tenga el demandado. Siempre va a presumir que al menos devenga un salario mínimo. Para garantizar este pago de alimentos provisionales respecto a los menores de edad sin que me dé caución, es posible solicitar el embargo y secuestro de los bienes. Esta norma sí no es extensiva para cuando se trate de mayores de edad. Una vez se admite la demanda, se notifica el auto admisorio de la demanda, se corre traslado de la demanda en un término de 10 días para proponer excepciones. Entonces se proponen excepciones de fondo o de mérito, de las cuales se corre traslado a la otra parte por un término de 3 días, es decir, a la parte demandante, para que pida las correspondientes pruebas. Esto si se trata de excepciones de fondo. Como este es un proceso verbal sumario, si se trata de excepciones previas, es decir, si lo que se pretende es atacar el procedimiento, en estos casos deberá interponerse a través de recurso de reposición contra el auto admisorio de la demanda dentro del término de ejecutoria. Una vez vencido el término del traslado de la demanda y quede ejecutoriado el auto admisorio, entonces el juez va a citar a una única audiencia. Ese es el trámite del verbal sumario, donde ya se conoce. Entonces hay audiencia de conciliación, hay lo que antes se llamaba saneamiento del proceso, que es el control de legalidad del mismo, hay fijación del litigio, hay práctica de pruebas, interrogatorio de parte, no máximo 10 preguntas, testimonios hasta 2 testigos por cada hecho, igualmente, todas las etapas establecidas en esta audiencia, hasta los alegatos, y en la misma se dictará sentencia. Luego, aquí es bueno aclarar que las sentencias por regla general hacen tránsito a cosa juzgada y prestan mérito ejecutivo. En cuanto a los procesos de alimentos, la sentencia dictada en estos tipos de procesos, la sentencia hace
presta mérito ejecutivo, mas no hace tránsito a cosa juzgada. Es decir, que puede ser modificable posteriormente por expresa disposición legal. Aquí en asuntos de familia la ley ha concedido también una facultad al juez muy especial, más tratándose de personas de especial protección como los menores, las personas adultas mayores, personas en estado de discapacidad, y es poder fallar extra y ultra petita, es decir, que el juez podrá fallar más allá de lo pedido y por fuera de lo pedido en asuntos de familia. La sentencia igualmente puede disponer que los alimentos se paguen y aseguren constituyendo un capital cuya renta haga posible ese pago, para lo cual será un término de 10 días. Vencidos esos 10 días, si no se cumple con lo ordenado, entonces se podrá iniciar el proceso ejecutivo dentro del mismo expediente ante el mismo juez. Una vez ya fijada la cuota alimentaria, posteriormente es posible nuevamente pedir la disminución, el aumento de la misma. En esos casos se tramitará igualmente ante el mismo juez que fijó esta cuota alimentaria. El artículo 397, que ya habíamos hablado del Código General de Proceso, que unifica el trámite para adultos y para menores de edad en cuanto a alimentos, establece unas normas específicas para los menores. Entonces, primero, en la parte final del artículo establece quiénes están legitimados por activa en el caso que sean alimentos a favor de menores. Entonces dice, sus representantes legales, su cuidador, es decir, quien lo cuida, el defensor de familia, el Ministerio Público, están legitimados por activa. Y dos, hace una remisión expresa al Código de la Infancia y la Adolescencia, o Ley 1098 de 2006, en los puntos específicos a temas de alimentos a favor de los menores. Cuando ya se tiene esta cuota alimentaria fijada, ya sea en un acta o ya sea en una sentencia, ya está fija la cuota y hay incumplimiento de dicha cuota alimentaria, entonces en ese caso se puede acudir a la jurisdicción a través de un proceso ejecutivo, tal como está reglamentado el proceso ejecutivo en el Código General del Proceso. Aquí es importante hablar de las cautelas para temas de alimentos. Es posible el embargo, así lo establece el artículo 56 del Código Sustantivo de Trabajo, del embargo del 50% de los salarios y prestaciones sociales del alimentante. En estos casos, y también para cooperativas, pero en el caso de alimentos es viable hasta el 50%. Igualmente, como es un proceso de alimentos, son viables las medidas, las cautelas de carácter personal, como por ejemplo la prohibición de salida del país del alimentante, y eso lo puede decretar el juez. Estas cautelas se pueden levantar prestando caución que garantice el pago de las cuotas alimentarias por 2 años, tal como lo preceptúa el numeral cuarto del artículo 397. Entonces, de esta manera hago una aproximación, hay mucho que hablar. Estos procesos son unos procesos bastante especiales que, además de la parte jurídica, conlleva una carga emocional bastante grande, que a veces los abogados no estamos tan preparados para asumir, es decir, y para entender las conductas de las partes. Aquí la práctica me ha enseñado que es muy importante el apoyo que nos dan los psicólogos al respecto, también para empoderar a las partes y decirles que son sus derechos, es decir, no se sientan culpables de exigir sus derechos, ni permitan que los hagan sentir culpables, ejerciendo en esa culpa muchas veces ejerciendo violencia contra ellos. Entonces, muchas gracias.